Muy bien, Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Cuestionarse, cuestionarse uno mismo, cuestionar las circunstancias, cuestionar las situaciones o cuestionar a las personas es algo que los seres humanos podemos hacer porque tenemos la capacidad de investigar y de meditar en si las cosas son realmente como las estamos viendo o nos las están presentando. El problema es cuando cuestionamos, renegamos y hasta nos oponemos a lo que Dios hace en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Si cuestionamos, renegamos y hasta nos oponemos a lo que Dios hace, tenemos un gran conflicto interno. Y no tenemos que ser personas alejadas de Dios para estar en conflicto interno. Jonás era el siervo de Dios que Dios utilizó, como lo vimos en los capítulos anteriores, para traer el arrepentimiento y la salvación, arrepentimiento de pecados y salvación por su misericordia a los ninivitas, a una gran población. Un hombre muy usado por Dios. Y es que esto nos enseña que el camino a la madurez, que es lo que estaba haciendo Dios con Jonás, igual que a nosotros, el camino a la madurez pasa continuamente por la lucha para aceptar que Dios salva a las personas por su mera misericordia en Cristo. Aunque esto esté muy claro en nuestra mente, que Dios salva por gracia o por misericordia, cuando Dios la aplica en otros, y no solo en nosotros, e incluso la aplica en otros de una forma que nosotros pensamos que no debería aplicarla, nos hace confrontar con nuestros propios deseos egoístas y pecaminosos, y esto nos lleva a tener que ser humildes, a madurar. Hemos abordado este libro, aunque es corto como una carta, de 4 capítulos, lo más pausadamente posible para entender que no solamente tenemos que hacer algo de parte de Dios, sino que tenemos que ser transformados por Dios mientras hacemos la obra de Dios. No solo antes de ir en el nombre del Señor somos transformados, sino durante el ejercicio de lo que Dios nos ha mandado a hacer, somos transformados y después seguimos siendo transformados. Nunca somos obra totalmente terminada. Solo hasta cuando Cristo regrese o hasta cuando nosotros partamos a su presencia. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Cómo les parece? ¿Es bueno que nunca terminemos de ser transformados? Alguien dirá: ay, algún día terminará este proceso. O más bien es malo porque como nunca termina, entonces tengo que siempre estar pendiente. Se puede verlo como bueno o como malo, es lo que la Biblia ha designado para nosotros. Mientras no seamos cuerpos gloriosos, Cristo haya venido y hayamos tenido un cuerpo diferente, que no peque, que no sea tentado por el pecado, o mientras no hayamos partido a la gloria, seguimos necesitando madurar y ser santificados. Así que esta lucha, como la vemos en Jonás, es contra el legalismo. ¿Han escuchado ese término, legalismo?
¿Qué es el legalismo? ¿Cuántos tipos de legalismos existen? Bueno, es legalista quien en lo básico no quiere que Dios salve por su mera misericordia. Voy a decir algo que va a sonar muy polémico, pero que hubo mucho debate por ello en redes sociales y espero decirlo de la mejor manera, no para aumentar la polémica, sino para cimentar nuestra fe en Cristo. Cuando estaban en el proceso allá en la universidad en Ausbury, de un supuesto avivamiento, o un verdadero avivamiento, o un posible avivamiento, algunos dicen que hasta que no pase el tiempo no se sabe si fue o no fue avivamiento, donde los estudiantes empezaron su culto en la capilla normal de cada semana, creo que los miércoles, y continuaron después de la predicación alabando y orando, y siguieron alabando y orando, y la gente venía a confesar sus pecados, a arrepentirse de ellos, a decir que Dios les contestaba sus peticiones, a leer la Biblia, también lo hacían, y así duraron varios días, si no estoy mal, 17 días, en esa universidad en Estados Unidos. Eso ya había pasado también ahí mismo años antes. De una vez salimos los cristianos evangélicos a pelear. Lastimosamente las redes sociales se convirtieron en rines de boxeo. Pareciera que nos tiramos así como los boxeadores de lucha libre contra las cuerdas para agarrar impulso y tirárnosle encima al otro. Entonces ya salieron los que dijeron, eso no es un avivamiento porque casi no se lee la Biblia, casi no se predica la palabra y Esa iglesia es de corte wesleyano y los wesleyanos son arminianos. Puede que a usted esto le suene como a idioma extraterrestre, pero poco a poco cuando vengan los domingos a las 9 de la mañana vamos a entender esos términos. ¿Qué quiere decir? Que estos no son de la corriente de nuestra iglesia cristiana, entonces esos no son tan sana doctrina, entonces eso no es un avivamiento. Y salieron los otros también del otro lado a decir, ¿cómo es posible si hay gente orando, cantando y mire que está el Señor ahí metido y con sus emociones a defender, y los unos de un lado y los otros de otro? Hermanos, cuando uno rápidamente sale a cuestionar lo que Dios hace por otros, déjeme decirle, aunque mi juicio al final sea cierto, puede ser que mi motivación, aunque el juicio al final sea verdadero, mi motivación sea legalista, solo porque me da rabia o me incomoda que Dios haga la obra en otros, y más si la hace como yo no quiero que la haga. Eso es legalismo. Hay legalismo intelectual, hay legalismo moralista. ¿Cuál es el legalismo intelectual? Hermano, si usted no sabe lo que yo sé de la Biblia, entonces usted no está en nada, usted no es creyente, usted ni... Es más, vamos a devolverle del bautismo. Tenemos que volverlo a bautizar. Legalismo moralista. Si usted no se comporta como yo me comporto, si usted no habla como yo hablo, si usted no se viste como yo me visto, si usted no acude a los sitios que yo acudo, escucha la música que yo escucho, hace lo que yo hago, entonces está mal y no es creyente. Eso es legalismo moralista. Este último tipo de legalismo es el que más vemos diseminado, pero hoy en día, con el auge de la vuelta a la palabra en muchas iglesias, muchos caemos en legalismo intelectualista. Y entonces, no solamente es que no nos sepamos el versículo bíblico de la semana, como pasó hoy, sino que ya nos piden que nos sepamos la Biblia entera, las doctrinas históricas enteras, las confesiones doctrinales enteras y todo lo de todos los tiempos y de todos los lugares habido y por haber, a profundidad, como si fuéramos eruditos universitarios, para poder llegar a ser medio creyentes. Y cuando la gente no estudia absolutamente como yo estudio, ni se esfuerza como yo me esfuerzo por aprender las cosas y leer la Biblia, entonces los cuestiono y me vuelvo un legalista intelectual. ¿Han visto eso? Sí, señor. ¿Lo han visto navegando por ahí por las redes sociales? Sí, señor. Ese es el bicho llamado legalismo. Y como dijo alguna vez un pastor al que me gusta mucho escuchar, todos llevamos, él dice, un católico romano por dentro. Yo digo, porque es lo que quiere decir él, un legalista por dentro. Todos llevamos una persona por dentro, allá en el fondo del corazón, por la naturaleza pecaminosa vieja, que todavía ya no nos domina, pero todavía está incipiente y a veces se alborota. Alguien que quiere cuestionar cuando piensa que Dios no debe hacer las cosas como las está haciendo. Somos rápidos en disparar y en juzgar. ¿Cómo reaccionó Jonás al ver que Dios trató a los ninivitas al contrario de lo que él deseaba? ¿Cómo llegamos a vivir también nosotros este conflicto? La respuesta es que Jonás, como nosotros, podemos tener 3 tipos de conflictos que son uno solo, pero con 3 ramificaciones. Conflicto emocional,
conflicto devocional y conflicto conductual. Las emociones, la devoción, la conducta. Las emociones, ¿son malas o buenas? Para que conteste clara y bíblicamente, ¿Dios nos diseñó con emociones? ¿Sí nos dio emociones Dios? ¿Y qué dice la Biblia con lo que Él hizo con nosotros? ¿Que era qué? ¿Bueno o malo? Bueno. El problema con no solo las emociones, sino con cualquier otro aspecto de nuestra vida, no es lo que Dios nos hizo, sino cómo nosotros lo manejamos. Lo primero es un gran conflicto emocional, porque leímos en el versículo 1 del capítulo 4 que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y eso es un término en el original, el idioma original bíblico, que quiere decir que decayó muchísimo, que sintió como que se moría, que se le iban las fuerzas. Es como alguien diría hoy en día, eso es un tremendo estado depresivo, para utilizar términos modernos. Se le fue el ánimo, se le apagó el bombillo, se le descargó la pila, casi cuelga los guayos, no sé cómo decirlo para que lo entendamos, estaba que se moría, de lo mal que estaba. ¿Y por qué estaba tan decaído? Dice ahí, se apesadumbró en extremo y se enojó. Tenía un gran decaimiento y enojo. Y el enojo es indignación cuando uno cree que algo no está bien y está contrario a lo que debería ser. El enojo no es pecaminoso todas las veces. De hecho, Dios se enoja. La expresión rápida del enojo es la ira, y Dios al final ejecutará juicio bajo su ira sobre los que no se arrepintieron y creyeron en Cristo. El problema no es el enojo, el problema es que Dios nos capacitó con eso para indignarnos por lo que realmente debemos indignarnos y para glorificar a Dios buscando la santidad y el bien de los demás. Pero él se apesadumbró en extremo y se enojó cuando debía tener gran fortaleza en vez de estar decaído, y gran gozo o alegría por lo que Dios había hecho. Acababa de salvar toda una gran ciudad. Hay un conflicto emocional. ¿Cómo así que Dios me usa? Hay una cantidad de gente salvándose y yo estoy deprimido y enojado, o amargado diríamos hoy en día. ¿Alguna vez usted se ha sentido muy mal o muy indignado cuando Dios obra en las personas que usted cree que no debería obrar o como no debería obrar? Dijo alguien alguna vez, eso es envidia. Sí. Pero la realidad es que nos pasa mucho. A veces estamos orando por las personas, saquémoslo del terreno de la salvación y llevémoslo a terrenos más superficiales y temporales. Estamos orando por personas para que Dios los bendiga, y cuando nos damos cuenta que Dios los bendijo, decimos, uy Señor, pero ese trabajo me servía más a mí. Ese hermano lo necesita, pero a mí me hubiera ido mejor ahí. Esa posesión que tú le regalaste, buenísimo que se la diste, pero él está capacitado y parece que no está maduro para manejar eso, para administrar eso. Y adivinen quién sí está maduro, le diría una oración. Yo, Señor, como que sí tengo ya la madurez para manejar eso. Entre los jóvenes cuando están solteros, Señor, oramos por las parejas de nosotros. Señor, pero fulanita se novió con fulanito. Ese muchacho como que es muy inmaduro todavía, mejor no se hubiera noviado conmigo. El asunto es que es fácil llorar con los que lloran. No es totalmente fácil, hay gente que, o algunas veces nosotros llegamos a ser tan insensibles que ni siquiera lloramos con los que lloran. Pero otro mandato bíblico es alegrarse o gozarse con los que se gozan. Y el gozo más grande es el gozo de la salvación. A veces nos cuesta incluso gozarnos con que una persona recibe algo que nosotros no tenemos. Y es un mandato bíblico. ¿Se dan cuenta que hay un conflicto en nuestras emociones? En vez de estar alegres, estamos como tristongos, como decaídos. Entre pastores, entre ministros, entre iglesias. Señor, pero ese pastor, no, y esa iglesia, ¿por qué crece tanto? Uy, no. Es que no son tan bíblicos, no son tan sanos, no son tan espirituales, no son tan devotos, no oran tanto, no evangelizan tanto. ¿Y cómo crecen, Señor? Yo no sé. ¿Por qué? Porque la emoción
El conflicto con nuestras emociones, dentro de nuestras emociones, es un conflicto también en nuestras convicciones, en lo que creemos. Le pregunto, ¿ha sido una emoción pasajera cuando usted ha sentido esto? ¿O se ha convertido en un sentimiento continuo? No es lo mismo, algunos psicólogos diferencian entre emociones y sentimientos. Algo pasajero es emotivo, algo continuo es un sentimiento que permanece. No es lo mismo que digan que yo eventualmente me enojo, a que pregunten por el pastor de la iglesia Bautista, el Buen Pastor de Bucaramanga, y diga, ese es un amargado. No es lo mismo. Tal vez alguien llegue y me encuentre en un impulso de ira, pero si todas las veces que me ven enojado, van a decir, este como que es un amarguetas, ¿cierto? No es lo mismo que uno lo pesquen diciendo una mentira que es pecado, eventualmente a que le digan, no, cada vez que nos lo encontramos, esa es mentira fresca. No es lo mismo a que mis emociones se desborden eventualmente, a que continuamente yo esté desbordado en mis emociones. Hermanos, yo quiero que nos evaluemos, por favor. Esto es descriptivo. Este texto, como muchos textos narrativos donde se narran porciones de sucesos o momentos en la historia, en la Biblia, describen lo que pasó y casi no dan instrucción sobre qué debemos hacer. Hay que buscar a veces entre la descripción, la instrucción o el mandato. Aquí no aparece, pero sí lo podemos deducir bíblicamente por el resto de la palabra, centrados en Cristo y por ciertas pistas que nos da el mismo texto. Pero aquí está describiendo a un hombre de Dios que estaba amargado. Aquí no está diciendo qué terrible este tipo. Eso, ningún cristiano se amarga. Bueno, cristiano nosotros hoy, en ese tiempo, ningún hombre del pueblo de Dios o mujer del pueblo de Dios se amarga. Nadie nunca cae en depresión. Hay un libro que les recomiendo mucho que lo lean, del doctor, se me fue el nombre, Depresión Espiritual, es predicador inglés de la abadía de Westminster, Martyn Lloyd-Jones. Depresión espiritual, tiene varios textos que los analiza y habla sobre la depresión y dice algo que me llamó a mí la atención y me impresionó. Un cristiano deprimido no es una buena propaganda para el evangelio. Un cristiano amargado tampoco, le agrego yo. Pero sí nos podemos deprimir y de hecho lo hacemos. Así como nos podemos amargar y de hecho lo hacemos sin dejar de ser cristianos. No es una buena propaganda, pero sucede, está describiendo lo que pasa. Pasó en esa época, puede pasar hoy. Y hermanos, por favor, entiéndame, esto no, quiero darme a entender, esto no está hablando solamente de lo que pasa fuera de nuestros hogares, está hablando de lo que pasa en nuestros propios corazones y en las relaciones personales más cercanas. Porque afuera de nuestros hogares la aureola alumbra. Parece que volamos de los santos y de lo controlados y dominados por el Espíritu Santo. Pero adentro, a veces pareciera que todo eso se fue. No quiero que por favor usted entienda con esto de que entonces no hay oportunidad. Entienda que cuando Dios describe a un Jonás, está diciendo, si yo usé a Jonás y lo pasé por un proceso para transformarlo, también lo puedo hacer contigo. No desecha a Dios a sus hijos que realmente han creído en Cristo y se han arrepentido de pecados porque estén pasando por un proceso o que caigan de nuevo en aquello de lo que habían sido eventualmente sacados. Los retoma y trabaja con ellos, y eso lo trabajaremos más la siguiente semana para terminar el libro de Jonás. Hoy describamos el conflicto emocional, devocional. Jonás capítulo 4. Antes de Jonás, por eso dije Lucas, esto fue lo que le pasó a los fariseos cuando Cristo en Lucas capítulo 15 les dijo la parábola de la mujer que encontró el dracma que se le había perdido, del pastor que buscó la oveja que se le había perdido y del hijo pródigo. Lo dijo porque ellos estaban bravos porque Jesús salvaba a los que ellos no querían que salvara. Les daba rabia. ¿Por qué se mete con ellos? De hecho, no les terminé de decir el ejemplo en Asbury. Lo más tremendo con Asbury es que después algunos sacaron, no sé si era cierto o no, no lo he investigado, hermanos, y les pido un favor, no lo investiguen.
No se vuelvan ustedes en los Sherlock Holmes espirituales cristianos. Salió alguien a decir, yo conozco al que está cantando allá en ese famoso avivamiento, ese es un homosexual declarado y allá cantando al Señor. Entonces los que estaban indignados dijeron, ve, y se rasgaron las vestiduras. Y algunos dijeron, pero bueno, y si no un ministro continuo, pero si una persona llega en su pecado, incluyendo el homosexualismo, a orar a Dios y a cantar, ¿Dios lo desecha? Si está arrepentido de pecado, si quiere conocer al Señor. No lo desecha, pero lo levanta diferente. ¿Sí me explico? ¿Recuerdan la mujer que llegó a los pies de Jesús, Juan capítulo 8? ¿Qué le dijo? Yo te voy a agarrar a piedra porque yo sí lo puedo hacer, yo no tengo pecados. ¿Le dijo eso? Yo tampoco te condeno. Vete y síguelo haciendo porque no te seguiré condenando. Mire, hermanos, cuestionamos porque puede venir la persona más inmunda de pecado a nuestra congregación. Prepárese, y yo quiero que se prepare psicológicamente, disfrazado de lo que sea, no sé, de árbol, porque se cree árbol, extraterrestre, lo que sea, medio loco en su pecado, en su enajenación, entrar, y usted y yo tenemos que confiar que predicando el evangelio y orando por él puede en ese momento, con toda su indumentaria, caer a los pies del Señor y ser convertido. ¿O no? Alguien dice, no sé, ¿cómo es que está vestido? Y tiene que estar listo, porque si se apareciera algo a lo que usted le tenga fobia o temor o resquemor en cualquier tipo de pecado. Hay personas, por ejemplo, que le tienen fobia o temor, sobre todo las hermanas, a los indigentes, porque a veces son violentos, hermanas, y se aparecen, aquí pasa cada rato, casi nunca entran completo, por lo menos están ahí a la puerta, los hermanos de Lujieres lo saben, se puede sentar y escuchar el evangelio. Y puede compartir con nosotros, y usted está en la responsabilidad de saludarlo y mostrarle el amor de Cristo. Y si es posible abrazarlo, así no le huela muy bien. Igual que si viene disfrazado de cualquier otra cosa o con cualquier otra indumentaria. No seamos como los fariseos. Esperemos que Dios actúe en quien sea, por aún el pecado más grande que tenga. Por eso es un conflicto devocional también, pues ¿cómo ora uno así? Si uno está en esa actitud, ¿cómo ora? En Jonás capítulo 4, versículo 2 dice que Jonás oró. Recuerden que Jonás no había orado al principio del libro porque Jonás estaba huyendo de Dios. Pero al final tuvo que orar en el capítulo 3 para que Dios lo salvara. Y aquí ya continúa orando, no es que él se desconectó, pero dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Tenía una gran convicción de que Dios debía enojarse y condenar a los ninivitas, cuando debía estar convencido, de acuerdo a lo que dice en este versículo, de que Dios podía llegar a perdonar por su misericordia a los ninivitas. Sabía intelectualmente, doctrinalmente, del carácter de Dios misericordioso y lento para la ira. Y ese carácter no solo era para con él, sino para con los otros, como se había revelado en la Escritura, como leyó nuestro hermano al principio del culto David, en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Cuando pasó delante de Moisés Dios y no condenó, juzgó al pueblo cuando se le reveló levantando idolatría contra Dios, sino que los perdonó y le mostró a Moisés con su aparición o la visión y con lo que escuchó, lo que le dio oír, él es lento para la ira y grande misericordia. ¿Usted es lento o es rápido, hermano y hermana? ¿Es el gatillo más rápido del desierto? A veces somos así, ¿no? Está hablándonos la gente. No, pero es que... No, pero así no. Ya va, que quería decir era esto. Ah, bueno, sí. Y hasta nos excusamos, ¿no? Pero es que no explican. Rapidito, ¡pum!, disparamos. No nos han terminado de decir cuando ya estamos poniendo el juicio completo de que lo que iba a decir, ni siquiera lo había dicho, de lo que iba a decir, estaba mal o incorrecto. Devocionalmente, cuando tenemos ese conflicto emocional, devocionalmente puede que no dejemos de orar, pero mire cómo suena esto. Suena a una persona que prefería morirse, de acuerdo al versículo 3, antes de ver que aquellos a quienes él no quería fueran perdonados como él lo fue. Él quería que ellos fueran condenados, pero él había sido perdonado.
Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y eso suena muy piadoso, ¿no? Qué mártir. Espiritualísimo, ¿no? Señor, llévame, porque no soporto esta gente a mi alrededor. Este mundo tan terrible, mejor llévame contigo, es mejor estar en tu presencia. Y hasta citamos versículos bíblicos, porque mejor es estar ausente del cuerpo y presente en Cristo. Versículo bíblico de una carta del apóstol Pablo. Entonces, y eso lo que está queriendo decir no es que realmente esté apasionado con irse con Dios, sino que no se aguanta la gente. Eso es todo. Nos damos cuenta que a veces nuestras oraciones sí tienen que mostrar el anhelo por el futuro, por la venida de Cristo y más allá de esta tierra por nuestro estado eterno en el Señor, pero no debemos decirlo, verbalizarlo solo porque estamos aburridos, cansados, enojados y sobre todo porque estamos indignados y medio envidiosos por lo que Dios está haciendo con los demás. ¿Se dan cuenta que la vida devocional como que se voltea? Como que se trastocó. Prefería morirse antes de ver que Dios nos mataba a los que Él quería que matara. Hermanos, la depresión es muy fuerte. De nuevo, las etiquetas modernas que le ponemos a las cosas nos hacen olvidar que otra gente en la historia también las ha sufrido y las ha superado en el Señor. Y las han superado en el Señor. Entonces uno dice, ya se vuelve uno, es que yo soy depresivo y tienen que entenderme, el Señor lo sabe, la gente lo sabe, y yo vengo a orar a ti, Señor, pero tú sabes que estoy en depresión. Así que voy a orar de esta manera. Yo prefiero decir, bueno, yo estoy muy mal, pero digo como el salmista, alma mía, alaba a Jehová, ponte bien, a ver, despiértese, Yorley, vamos a confiar en el Señor, vamos a leer su palabra, me siento mal, pero ¿cómo es posible? Y necesito confrontarme que cuando Dios me esté usando para llevar una palabra a otros se conviertan, en vez de yo estar alegre, estoy triste y estoy enojado. ¿Qué está pasando conmigo? No estoy diciendo qué está pasando con los otros, no estoy diciendo qué está pasando con ustedes, estoy diciendo qué está pasando conmigo. Y así deberíamos hacer todos. En vez de estar contento cuando Dios obra, estoy medio enojado e indignado. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que nos emociona o nos alegra? ¿Ha vivido usted este tipo de conflicto al orar por aquellos a quienes desea servir? Uno está orando por ellos, por las personas que necesita servir, que Dios le ha mandado a servir, y cuando no está peleando en oración porque cree que no se merecen nada, está cuestionando a Dios que los sigue bendiciendo de alguna u otra manera a pesar de que ellos sigan siendo como son. Hermanos, los demás, igual que nosotros, están siendo perfeccionados. Y la gracia del Señor no es solo para usted, no es solo para mí, es para todos los que le invocan y los que le invocan de veras. En estos días me acordé de una frase que decía alguien cuando uno decía, ay, mi Dios o Dios mío. Mi esposa dijo la frase y yo le dije, ¿solo suyo o mío también? Está bien que es mi Dios, es mi Señor, pero de los demás también. Y Él actúa también en otros. Y a veces más sorprendentemente, más profundamente, más gloriosamente de lo que yo me imagino y de lo que he visto en mi propia vida. Y eso debería alegrarme, debería llenarme de gozo. Hermanos, ese conflicto devocional al final era un conflicto de convicción. Estaba convencido solo en su mente de que Dios era misericordioso, pero en su corazón estaba convencido de que Dios tenía que hacer lo que Él dijera. Mentalmente sabía, realmente en lo profundo de su corazón no lo quería. Conflicto de convicciones. Eso lleva a un conflicto de conducta. Jonás capítulo 4, versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Gran esfuerzo hizo Jonás, pero no por escuchar esto de Dios. Mira el versículo 5, dice, y salió Jonás, se movió, se esforzó de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se sentó allí en una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Ah? Como alguien le dijera, pero ¿por qué se pone tan bravo, tranquilo? Que es que yo estoy actuando. Si yo estoy haciendo las cosas bien en él o en ella o en esta gente. Y Jonás salió rapidito, en vez de a felicitar a los hermanos, como decía hace un rato, a saludar al que llega, que parece que
que está conociendo del Señor, así haya estado lo más perdido en el mundo, así haya sido mi propio enemigo y por su pecado yo haya sufrido, pero llegó a la iglesia, yo salgo a abrazarlo, a saludarlo, así me cueste y casi me dé una electrocute en mis emociones, lo hago por amor al Señor. En vez de salir a hacer eso, se sentó a ver a qué hora Dios lo mataba. Salió rapidito, pero a sentarse fuera de la ciudad a ver a qué hora Dios le hacía caso. Y terminaba acabando con aquellos pecadores. Gran esfuerzo por acomodarse para ver hizo Jonás, pero por ver si sucedería lo que esperaba, cuando debía esforzarse en lo que Dios dijo. Hermanos, Dios habla claramente en su palabra y nos habla para cuestionarnos como cuestionó a Jonás. Recuerde esto, ¿qué libro tiene 3 letras? Empieza por J, termina en B y la mitad tiene una O. Bien, hermano. Es el que tiene bastantes preguntas o cuestionamientos del hombre de Dios para con Dios, Job. Ese sí le cuestionó a Dios todo. Desde el día en que nació, la enfermedad que le dio, la madre que le dio a luz, los pechos que lo amamantaron, los amigos que le tocaron, la mujer que le tocó soportar, las circunstancias que vivió. Eso le sacó una lista a Dios, largota. Y al final Dios, ¿cómo le contestó? En Job, te explico. A tu pregunta número 1, la respuesta es la siguiente. A tu pregunta número 2, a tu pregunta número 1555, así le respondió Dios. Ven y yo te pregunto a ti. ¿No se le parece a la hora del Señor Jesús? Ustedes me preguntan, yo les pregunto a ustedes. ¿Sabe qué hace Dios cuando estamos cuestionando mucho? Busca que nos cuestionemos a nosotros. Jonás, ¿está bien enojarse tanto, Jonás? Piénsalo un poquito, Jonás. Qué misericordia la del Señor. De verdad, usted y yo lo hubiéramos agarrado. Jonás, ya quieto, tranquilo. Dijo, Jonás, el término ahí en el original bíblico no es enojarse tanto, no son 2 palabras, es una sola, pero la palabra que aparece ahí no es la que era la ira momentánea que tenía que ver con el resoplarse las narices, sino con un enojo grandísimo. Entonces por eso pone enojarse tanto. Otras versiones bíblicas es enojarse, porque es una sola palabra, pero en un enojo máximo. Cuando le dice eso, es como cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y encontramos que la palabra de Dios enseña un principio bíblico o tiene un mandamiento para quienes caminamos en Cristo, que me cuestiona la forma en que yo pienso, siento y vivo. Dice, ay, no. Hoy no. La cierra la Biblia y sigue. ¿O se deja cuestionar? Yo mejor me siento a esperar a ver si Dios me responde lo que le oré. Yo le dije algo y espero que Él conteste. Señor, yo te pedí algo. En tu palabra me estás diciendo que tengo este pecado, que tengo esta dificultad, que tengo esta cosa a entregarte a ti. Pero dejemos eso para después. Tú solamente contéstame lo que vine a pedirte. Eso fue lo que hizo Jonás. Señor, no me cuestione tanto, déjeme, yo me siento y espero a ver. Si usted demora 100 años, pues me da vida, yo 100 años me quedo acá esperando hasta que acabe con los ninivitas. De hecho, hermanos, si ustedes estudian la historia, generaciones después sí fue arrasada esa ciudad. Ahí era la capital del imperio asirio, luego terminó siendo conquistado por el imperio babilonio, y en medio de todos esos procesos históricos, pueblos, luchas y guerras, sí terminó siendo arrasada, pero una generación siguiente, no esa generación que vivió en el tiempo de Jonás, porque esa generación se arrepintió y creyó en el Dios que envió a Jonás, y que como Jonás fue señal para ellos, así hoy Cristo es señal para nosotros de la misericordia de Dios. Si nos arrepentimos y creemos, ellos lo hicieron, se arrepintieron y creyeron, nosotros debemos hacerlo también. Esa generación se salvó, al menos de esa destrucción. Y Jonás dijo, pues me quedo esperando a ver cuándo los destruye. Tendría que haber esperado otra generación más. Dios nos habla claramente a través de su palabra para cuestionarnos, y escuche esta palabra, por favor, modular nuestras emociones, revelando nuestras convicciones. ¿Sabe qué es la emoción? Es la convicción echando gritos. Cuando usted se pone enojado, por lo que sea, está diciendo algo. Pasa a alguien, no lo saluda, usted frunce el ceño, y si es muy espontáneo, dice, epa, ¿qué? ¿Dormí con usted? Le dice, y se enoja y lo pone como en son de burla, está gritando por los poros, estoy convencido de que no me quiere, o que no quiere hablar conmigo.
Esas convicciones internas se le están saliendo con sus palabras, sus emociones externas. ¿Cierto? Hay gente que dice cuando tiene un gran enojo, dice, ¡ah! Ese no soy yo. Yo así no actúo normalmente. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que pasa con la gente cuando se emborracha? Que se les sale lo que no eran. A uno se les sale lo perezoso y se quedan dormidos, pero a otros se les sale lo picaflor y empiezan a conquistar. A otros se les sale lo violento y empiezan a pelear. Hermanos, Dios lo que quiere con su palabra es que reconozcamos lo que hay en nosotros y no lo neguemos, pero sí por la obra del Espíritu Santo lo modulemos bajo el poder que nos da el Señor por la fe en Jesucristo. El botón no es el de apagar y prender, off y on. Apago las emociones, prendo las emociones, apago las emociones, prendo las emociones. No, me hizo acordar de una propaganda colombiana, no la voy a decir, comercial. No, es más bien el volumen. ¿Se acuerdan cuando estábamos pequeñitos? ¿Quiénes de los de acá conocieron televisores sin control remoto? ¿Cierto? Uy, hermana, qué bien. No me diga, es más joven que yo. ¿Nunca de niño les tocó ir a pasar el canal del televisor? Uno prefería que le dijera, papá, ya apague eso, porque yo para estarme parando y sentando, parando y sentando. Pues en vez de estar apagándolo de una vez o prendiéndolo de una vez, busque el botón del volumen para que no sature. Regule lo que está sucediendo en su vida, no lo niegue y póngalo al nivel que sea controlado por el Espíritu Santo. Eso se hace por la gracia del Señor a través de su palabra. No cierre la Biblia, reconózcalo y dígale, Señor, aquí estoy. Estoy enojado y no debería. Domíname, contrólame, madúrame, santifícame. Y si tengo que quedarme clavado de rodillas hasta que sienta, por lo menos emocionalmente, y esté más convencido interiormente de que ya estoy más controladito, pues me quedo clavado de rodillas. ¿Por qué creen que hacían los ayunos antes? ¿Por qué creen que debemos hacerlos ahora? No era porque decían voy a hacer tantos días de ayuno, no. Necesito que Dios me conteste en un área y puede ser que sea un área que debo dominar. ¿Por qué creen que Cristo pone también el ayuno en el Sermón del Monte en medio de una cantidad de mandamientos conductuales o de formas que debemos mostrar que el Señor nos domina y guía nuestra vida? Porque con oración y ayuno es que ese demonio sale. No es un demonio, es mi propio carácter. Es con devoción y búsqueda del Señor que Dios domina mi corazón. Entonces se cambia la oración. Él pensaba, como muchas veces nosotros, que debemos esforzarnos por hacer lo que nosotros pensamos si estamos sirviendo a Dios, porque ya supuestamente le oramos. Señor, ya te oré por eso, así que yo voy a hacer lo que pienso que debo hacer. En Lucas capítulo 18, vamos a ir cerrando con esa parábola para que evaluemos nuestra vida. Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12. Veámoslo desde el 9 para que entendamos el contexto. Lucas 18, 9 dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Por fuera, normal, estaban orando. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se suponía que era lo mejor de lo mejor, cumpliendo la ley ceremonial y todas las leyes bíblicas. Se supone, aunque sabemos que no lo podían hacer a perfección. El otro era publicano. El publicano era el recaudador de impuestos, conocido como grandes pecadores por su usura y por su menosprecio del pueblo. Verso 11, el fariseo, puesto en pie, miren la postura, miren la forma, miren ese talante para orar. Uno dice que es bueno para orar. El fariseo puesto en pie, y ahí está la clave del texto. ¿Le oraba a Dios? No, dice, oraba consigo mismo de esta manera. A veces nuestras oraciones no son para Dios, sino para nosotros. Dios, esta es la oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué bonito. Injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque estaba ahí al lado también orando. Qué belleza. ¿Ah? Qué oración sota, ¿no? Verso 12. Ayuno, dice él en su oración, 2 veces a la semana.
pero no ayunaba para vencer el orgullo, por lo menos, porque aquí no lo tenía bien alto. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. No está mal ayunar, no está mal ofrendar, diezmar, pero ay, hermanos, el problema es que nos basamos en eso para alentar nuestras propias convicciones, incluso cuando oramos. Más, o por el contrario, el publicano, estando lejos, ni siquiera se acercó. Miren la actitud, el otro se acercó y bien arriba. Este estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho. Es una expresión típica de la época. Nadie se vaya a golpear el pecho ahorita porque no lo hacemos ahora. Así que dijo un amigo de una empresa que conocí, no se sobreactúen. Nosotros no hacemos eso, lo hacían ellos. Pero eso simbolizaba dolor. Golpeaba su pecho, o se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Eso significa: no me mires por lo que soy, sino aplaca tu ira. Eso es propiciación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Contén el juicio que debes ejercer sobre mí, y por amor de tu nombre, hoy decimos por amor de tu Hijo que murió por mí, perdóname y no me juzgues por lo que soy y lo que merezco. Vengo a ti, Señor, en humildad. Sé propicio a mi pecador. ¿Cuál es el dictamen de juicio de Cristo el Salvador? Dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano fue justificado, declarado justo, antes que el otro, que ayunaba tanto y que ofrendaba o diezmaba tanto. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, taller de humillación, capítulo 1, en la práctica, oración. Doblando el corazón y no solamente las rodillas, inclinando el alma y no solamente la cabeza, reverenciando al Señor y no solamente teniendo una postura reverente. Debemos esforzarnos más que por ver nuestros deseos cuando oramos, es por ver cómo el Señor transforma nuestros corazones y realmente nos hace vivir diferente. Él se condujo muy diferente a como tenía que conducirse. Y hermanos, cuando usted y yo hagamos no lo que Dios nos manda, sino lo contrario, pensemos que hemos tenido un conflicto en la oración por causa de nuestro conflicto en el corazón emocional. Por eso terminamos comportándonos como nos comportamos. Dios había transformado a Jonás de un siervo que huía a uno que le obedecía, pero para transformar a los ninivitas. Ahora Jonás era un siervo resentido. ¿Y por qué estaba resentido? Porque Dios lo había usado, o porque aunque Dios lo había usado, no lo había usado para traer condenación como él quería ver a Dios traerla. De nuevo, hermanos, esto es para creyentes, y es para ministros, y es para pastores, y es para siervos de Dios que Dios los usa mucho, es para todos. Podemos estar en conflicto y Dios nos está usando. Podría identificar si realmente quiere servir a otros, usted, mi hermano y hermana, para que Dios haga su voluntad, la voluntad de Él, y no la voluntad suya. ¿Realmente usted quiere que las personas cambien para la gloria de Dios y por la transformación que crea el Espíritu, o porque a usted le gusta que le hagan caso? Yo me he encontrado este tipo de ministerios en las iglesias, el ministerio del regaño. Yo tengo el don, dice los hermanos, de exhortación. Tiene el genio amargado para regañar, más bien. Pastor, yo sé que ese hermano no le hace caso, pero déjemelo, que yo sí sé cómo se hace. Venga usted, hermanito, para acá, ¿qué le está pasando? No tiene el don de exhortación, lo que tiene es la capacidad de regañar. Algunos hablábamos con un hermano hace un momento, no tienen el don de discernimiento, sino el don de sospecha. No se dan cuenta qué es lo que está pasando en su vida, sino que todo el mundo sospecha y a todo el mundo quieren regañar y cambiar. Y la cuestión no es que la gente cambie para mi satisfacción, sino para la gloria de Dios. Y ore al Señor, porque el Señor a usted y a mí nos va a sorprender. Va a hacer cambios en las personas sin que nosotros ni siquiera les dijéramos algo. Bendito sea el Señor. Y uno va a decir, pero ¿cómo? Si eso yo no se lo enseñé. Pero que él está caminando con Dios. Ella está caminando con Dios. Ay, no, pero si yo no se lo enseñé, no. ¿Cómo que no? Al contrario, mejor, porque es de su comunión con Dios directa. ¿Y de dónde salió este hermano que lee tanto y escudriña tanto la Biblia y enseña tan bien? Yo no le he enseñado eso, no ha venido a las clases de escuela dominical. He estado con Dios en su palabra, en la intimidad con Él. ¿Qué puedo decirle?
Me alegra. Y gloria a Dios, porque lo que queremos es que los demás nos superen. El corazón humilde se conoce si es humilde cuando los que está enseñando lo sobrepasan. ¿Está orando para que los demás sean mejores que usted? ¿O no se acuerda ni siquiera de orar por los demás? Señor, que me vaya bien, que me vaya mejor, que esté mejor, listo, y hasta el cambio interno, que yo cambie más vamos a cambiar cuando oremos para que los demás sean mejores que nosotros, sean más santos, sean más justos, sean más honestos, sean más entregados al Señor, caminen más con Dios. Sabe que no está libre de este tipo de conflicto emocional nadie, ni este conflicto devocional y conductual, por más usado que sea por el Señor. Por eso ore para amar más como Cristo lo amó y lo ama todavía. Él está trabajando en usted y en mí para madurarnos. Póngase sobre sus pies, por favor, vamos a orar. Les envié una serie, la primera enseñanza en varias sesiones de un pastor amigo de República Dominicana, que yo lo respeto por su vida devocional, además de su vida de entrega al evangelismo. Se llama Con la mente en los cielos y los pies en la tierra. Y lo primero que empieza es que debemos cambiar la forma de orar. Nuestra forma de orar es: aquí tengo la lista del supermercado, Señor, 5 kilos de papa, 3 kilos de yuca, 2 arrobas de tal cosa. Señor, sanidad para fulanito, santidad para fulanito, para el trabajo, mayores clientes, está una lista. Vengamos delante del Señor a decirle: Señor, dame más amor, transforma mi corazón para poder ver a los demás como tú los ves, para ser más maduro. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser así. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tanto hay, Señor, tanto hay por cambiar de nosotros. Y no estamos renegando. Gracias por todo lo que ya has cambiado en nosotros. Pero todavía, Señor, podemos ser transformados mucho más. Cristo puede ser más glorificado en nuestras vidas. Podemos amar más como tú nos amas en Cristo. Podemos amar de esa manera más a los demás. Soportar más. Aconsejar mejor. Dar mayor compañía y demostración de afecto hacia otros. Enseñar y ayudar a corregir con el deseo de que tú te glorifiques, sino que nos hagan caso a nosotros. Salirnos del centro. Señor, como decía alguien alguna vez y me pareció tan sabio, no que pensemos mal de nosotros, sino que pensemos menos en nosotros y más en tu gloria y en el bien de los demás. Así estaríamos con menos conflictos en nuestro corazón. Así renegaríamos menos de nuestras parejas, de nuestros familiares, de nuestras casas, de nuestra iglesia, de nuestro país, de nuestro gobierno, del mundo entero. Dejaríamos de ser seríamos menos parecidos, dejaríamos de ser más parecidos a aquellos que salen marchando indignados y protestando desde cosas muy importantes hasta cosas muy superficiales, porque estaríamos más seguros de que tú nos amas, pendientes de amar a los demás como tú nos has amado. Dejaríamos de quejarnos tanto y empezaríamos a alabar más. Tendríamos más sonrisas, Señor, y menos amargura y lágrimas que ya no serían de indignación o de amargura, sino de gozo y de satisfacción por tu misericordia en nosotros y en otros. Cámbianos, Señor, haznos más como Cristo. Te lo pedimos en el nombre mismo de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.